¿Por qué es tan importante ser diestro o ser zurdo? ¿O por qué le concedemos tanta importancia a ser diestro, a ser un buen diestro, a ser un buen zurdo? Porque no en todos los sectores ni en todos los estamentos profesionales se concede el mismo valor. Para nosotros la importancia de la lateralidad consiste precisamente en que es una función que el ser humano ha ido desarrollando a lo largo de su proceso de adaptación a este planeta. Evidentemente, primero hemos de resolver todos los problemas relacionados con la supervivencia. Tuvimos que resolver todos los problemas relacionados con la supervivencia, pero después hemos de resolver todos los problemas que obstaculizan nuestro desarrollo, nuestra expansión, la expansión del conocimiento, la expansión de la conciencia. Bien, desde el punto de vista filogenético, la lateralidad empieza a ser importante a partir del momento en que el ser humano alcanza la bipedestación. Somos capaces de ponernos de pie, empezamos a diferenciar las manos, empezamos a utilizar las manos como de forma muy distinta al resto de los animales. Nuestras extremidades anteriores empiezan a diferenciarse y a evolucionar hacia unas estructuras capaces de realizar movimientos de alta precisión. Empezamos a dirigir la mirada y la escucha hacia adelante. El hecho de estar erguidos, de desplazarnos de pie, jugó un papel muy importante en ese proceso. Y algo fundamental a la hora de hablar de la lateralidad es el desarrollo del lenguaje. La lateralidad tiene mucha importancia desde el punto de vista de las funciones relacionadas con el lenguaje. Primero, con el hecho de hablar. El hecho de hablar, el hecho de podernos comunicar, el hecho de poder intercambiar y relacionar ideas, conocimientos, conceptos con nuestros semejantes, esa capacidad para hablar que se inicia al final de la etapa del suelo, el gateador, el niño que empieza a ponerse de pie, que se enriquece mucho hacia los 3 años, ese momento en el que aflora nuestra conciencia, en el que empezamos a saber que somos algo distinto a lo que vivimos y percibimos en nuestro entorno, y que después se perfecciona de los 3 a los 6 años. Esa posibilidad de hablar, de fijar información en forma de códigos de lenguaje, tiene mucho que ver con la lateralidad. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, si tenemos 2 hemisferios, no es porque utilicemos uno, eso que se acostumbra a decir que un hemisferio es de la matemática y el otro es de la poesía, y un hemisferio es de la música y el otro es de la física. Eso no es cierto. Los 2 hemisferios tienen que intervenir en una escucha musical o en una composición musical, y los 2 hemisferios tienen que intervenir en una concepción matemática, sobre todo concepción matemática de alta abstracción. Ya empezábamos diciendo que los 2 hemisferios tienen que trabajar juntos. Al leer hemos de utilizar los 2 hemisferios. Al escribir, al dibujar, hemos de utilizar los 2 hemisferios. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos aporta una parte distinta del análisis de la información o una parte distinta de la composición de la información. Fundamentalmente, tomemos como modelo, para entenderlo, ahora el cerebro de un niño diestro. El cerebro de un niño diestro generalmente controla el lado derecho del cuerpo con su hemisferio izquierdo. Por lo tanto, el diestro tendría dominancias en el hemisferio izquierdo, mientras que el zurdo tendría dominancias en el hemisferio derecho. Si seguimos con el modelo del niño diestro, esquemáticamente podríamos decir que el hemisferio izquierdo, que es el controlador de los movimientos precisos de la mano dominante, de la pierna dominante, es el controlador, el sintetizador del lenguaje. Es el hemisferio donde interpretamos las palabras, el primer significado que tiene cada palabra, y donde sintetizamos las palabras, donde vamos a buscar la palabra más adecuada para referirnos a la idea que en ese momento queremos transmitir. Naranja es naranja, mandarina es mandarina, son 2 elementos similares. El hemisferio izquierdo sería el que tiene la capacidad de componer la palabra naranja o componer la palabra mandarina, mientras que el hemisferio derecho sería el que trabaja con imágenes. El izquierdo trabaja con palabras, el derecho trabaja con imágenes, de tal forma que podríamos sintetizar diciendo que
nuestro cerebro fija la información, maneja la información y la combina utilizando palabras e imágenes. Las ideas se nutren, por un lado, de una función del hemisferio izquierdo, que es el que sintetiza palabras, y por otro lado una función del hemisferio derecho, que es el que sintetiza una imagen. Y a esa imagen vamos a interrelacionar, vamos a conexionar todos los datos que tenemos respecto a un determinado elemento. Un sabor, un tacto, una textura, una sensación térmica, una sensación de dureza, todo eso unido a la fotografía mental de una naranja, lo asociamos a la palabra naranja y entonces podemos saber perfectamente qué nos quiere decir alguien que utiliza esa palabra, o podemos utilizarla nosotros cuando queremos pedir una naranja y no una mandarina, un plátano o un bolígrafo. Fundamentalmente ese sería el primer punto clave de la lateralidad. Tenemos un hemisferio izquierdo dominante del lenguaje y conexionado a través del cuerpo calloso con el hemisferio derecho, que es el que nutre de sensaciones, de imágenes mentales, de datos. Es un archivo de datos vivenciales que además guarda relación muy directa con los contenidos emocionales, con el hecho de si esa naranja, para seguir con el mismo ejemplo, me gusta o no me gusta, me atrae o no me atrae comer esa naranja o disfrutar del sabor o el frescor o la jugosidad de una fruta como es la naranja. Esa distribución es muy importante para después adentrarnos en el mundo del lenguaje escrito, de la lectura y de la escritura. Pero la primera referencia la tendríamos en el lenguaje verbal. El lenguaje bien lateralizado, pero constantemente conexionado con el otro hemisferio, no lo olvidemos. En ese lenguaje bien lateralizado, con una referencia clara, con un punto de partida claro, pero con una red que nos conexiona con todo el bagaje de experiencias y datos que tenemos en el otro hemisferio, es lo que nos da especial riqueza a la hora de pensar, a la hora de comunicar, a la hora de analizar, interpretar, entender o memorizar.